Orígenes de Cartago. Cartago fue fundada por colonos fenicios provenientes de Tiro en el siglo I a.C. Este fue el inicio de una civilización que pronto dominaría el Mediterráneo occidental. La fundación legendaria, Dido y Eneas. La leyenda cuenta que Dido, una princesa fenicia, fundó Cartago tras huir de Tiro, estableciendo una ciudad que crecería hasta rivalizar con Roma. La geografía de Cartago, situada en la costa norte de África, en la actual Túnez. Cartago tenía una posición geográfica estratégica que favorecía su expansión comercial y militar. La cultura cartaginesa. La cultura cartaginesa estaba profundamente influenciada por sus raíces fenicias, combinando elementos orientales y africanos en sus prácticas artísticas y religiosas. El comercio y la economía. El comercio fue el pilar de la economía cartaginesa, con rutas que se extendían por todo el Mediterráneo, conectando África, Europa y Asia. La flota cartaginesa. Cartago desarrolló una de las flotas más poderosas del mundo antiguo, lo que le permitió controlar el comercio y proyectar su poder militar en el Mediterráneo. La religión cartaginesa. Los cartagineses adoraban a dioses fenicios como Baal y Tanit, con prácticas religiosas que incluían sacrificios, a menudo representadas en la controvertida figura de Moloch. La expansión de Cartago en el Mediterráneo occidental. A medida que Cartago crecía, estableció colonias en Sicilia, Cerdeña y el sur de España, extendiendo su influencia por todo el Mediterráneo occidental. La organización política de Cartago. Cartago tenía un gobierno oligárquico dirigido por una élite mercantil, con instituciones como el Senado y los sufetes que administraban la ciudad y sus territorios. Las colonias cartaginesas. Cartago estableció numerosas colonias, muchas de las cuales se convirtieron en importantes centros comerciales y culturales. La guerra con los griegos en Sicilia. La expansión cartaginesa en Sicilia llevó a una serie de conflictos con las ciudades griegas, que culminaron en enfrentamientos épicos por el control de la isla. La Primera Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica, 264-241 a.C., fue el primer gran conflicto entre Roma y Cartago. Una lucha por el control de Sicilia y el dominio del Mediterráneo occidental. Las instrucciones de Régulo. El destino del general romano Régulo, capturado por los cartagineses y sometido a torturas, es uno de los episodios más infames de la Primera Guerra Púnica. La paz y las condiciones impuestas por Roma. Tras su derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago fue obligada a ceder Sicilia a Roma y pagar una enorme indemnización, debilitando su poderío. Las reformas de Amílcar Barca. Amílcar Barcas, un brillante general, lideró la expansión de Cartago en Hispania, estableciendo una base de poder que prepararía a su hijo, Aníbal, para futuros conflictos. Aníbal y su juramento de odio eterno. Aníbal Barca, a una edad temprana, juró odio eterno a Roma, una promesa que cumpliría a lo largo de su vida. La Segunda Guerra Púnica, el desafío de Aníbal. La Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., es recordada por la audaz marcha de Aníbal sobre Italia, incluyendo su famoso cruce de los Alpes con elefantes de guerra. Las batallas de Tesino, Trebia y Trasimeno. Aníbal derrotó a los romanos en varias batallas iniciales, demostrando su genio táctico y poniendo a Roma a la defensiva. La batalla de Canas, una victoria épica. En la batalla de Canas, Aníbal infligió una de las derrotas más devastadoras en la historia de Roma, aniquilando casi completamente al ejército romano. La resistencia romana y la guerra de desgaste. A pesar de sus victorias, Aníbal no pudo tomar Roma, y la resistencia romana comenzó a desgastar a las fuerzas cartaginesas en Italia. La campaña de Escipión en Hispania. Mientras Aníbal luchaba en Italia, Escipión africano lideró una exitosa campaña en Hispania, arrebatando a Cartago su base de apoyo. La batalla de Zama, el fin de Aníbal. La batalla de Zama en 202 a.C. marcó el fin de la Segunda Guerra Púnica, con la derrota de Aníbal y la imposición de duras condiciones a Cartago. La Tercera Guerra Púnica, la destrucción de Cartago. La Tercera Guerra Púnica, 149-146 a.C., culminó con la completa destrucción de Cartago, poniendo fin a la amenaza cartaginesa para siempre. Las secuelas de la guerra. Tras su destrucción, Cartago fue completamente arrasada y sus tierras se convirtieron en la provincia romana de África.
La vida cotidiana en Cartago. A pesar de ser conocida por su poder militar, la vida cotidiana en Cartago era sofisticada, con una rica cultura urbana y rural. La agricultura cartaginesa. La agricultura era una actividad clave en Cartago, con técnicas avanzadas de cultivo y una gran producción de cereales, olivos y vides. La ganadería y la pesca. Además de la agricultura, la ganadería y la pesca eran esenciales para la economía cartaginesa, proporcionando alimentos y productos para el comercio. Las artes cartaginesas. Los cartagineses eran hábiles artesanos, conocidos por su producción de joyería fina, cerámica decorada y textiles de alta calidad. La influencia fenicia en la cultura cartaginesa. La cultura cartaginesa estaba profundamente influenciada por sus raíces fenicias, adaptando y transformando las tradiciones orientales a su propio contexto. El alfabeto cartaginés. El alfabeto púnico, derivado del fenicio, era utilizado para escribir en cartaginés y fue crucial para la administración y el comercio. Las necrópolis y ritos funerarios. Las necrópolis cartaginesas revelan mucho sobre las creencias y prácticas funerarias de la civilización, incluyendo complejos ritos de entierro. El Tofet, un sitio controvertido. El Tofet de Cartago es uno de los sitios más controvertidos, asociado con sacrificios rituales, especialmente de infantes, en honor a los dioses. El comercio de esclavos. El comercio de esclavos era una parte integral del comercio cartaginés, con esclavos provenientes de todas partes del Mediterráneo. La ingeniería y la arquitectura cartaginesa. Los cartagineses fueron ingenieros talentosos, construyendo puertos, acueductos y otras infraestructuras que sostenían su poderosa economía. El puerto de Cartago. El puerto de Cartago era una maravilla de la ingeniería, con secciones separadas para la flota militar y para las embarcaciones comerciales. La moneda cartaginesa. Cartago emitía su propia moneda, que circulaba ampliamente por el Mediterráneo y facilitaba su extenso comercio. La diplomacia cartaginesa. Cartago fue un maestro en la diplomacia, manteniendo relaciones complejas con otras potencias mediterráneas, tanto aliadas como rivales. La influencia de Cartago en el norte de África. La influencia cartaginesa en África se extendía más allá de su ciudad capital, controlando una red de ciudades y territorios por toda la región. La relación con los íberos. Cartago mantuvo relaciones comerciales y militares con las tribus íberas, influyendo en la cultura y la política de la península ibérica. Los bárquidas en Hispania. Los bárquidas, bajo el liderazgo de Amílcar y Aníbal, establecieron un dominio cartaginés en Hispania que se convertiría en el punto de partida para la guerra contra Roma. La ciencia y el conocimiento en Cartago. Aunque menos conocida, Cartago tenía una rica tradición en la ciencia y el conocimiento, particularmente en agricultura y astronomía. El papel de la mujer en la sociedad cartaginesa. Las mujeres en Cartago desempeñaban roles significativos, tanto en la vida religiosa como en la gestión económica y doméstica. La tecnología naval cartaginesa. Los cartagineses eran conocidos por su avanzada tecnología naval, que les permitió construir una flota imponente que dominó el Mediterráneo. La agricultura cartaginesa, técnicas y cultivos. Las técnicas agrícolas cartaginesas eran muy avanzadas, incluyendo el uso de sistemas de riego y cultivos intensivos. Las estrategias militares cartaginesas. Las estrategias militares cartaginesas combinaban la astucia con la fuerza bruta, reflejadas en las victorias de Aníbal y otros comandantes. La vestimenta y moda en Cartago. La moda en Cartago reflejaba su mezcla cultural, con influencias fenicias, africanas y mediterráneas visibles en la vestimenta y los adornos. El sistema educativo cartaginés. La educación en Cartago era reservada principalmente para la élite, con un enfoque en la formación práctica en comercio, navegación y política. La cosmología y el calendario cartaginés. Los cartagineses tenían un conocimiento avanzado de la astronomía, que aplicaban en su calendario y en sus ritos religiosos. Los sacrificios humanos, mito o realidad. Una de las prácticas más polémicas atribuidas a los cartagineses es el sacrificio humano, debatido entre historiadores sobre su verdadera naturaleza y extensión. La vida urbana en Cartago. La vida urbana en Cartago era vibrante y cosmopolita, con una mezcla de culturas y una arquitectura impresionante. El papel de los mercenarios en el ejército cartaginés. Cartago utilizaba extensivamente a mercenarios en sus ejércitos, reclutados de toda el área mediterránea, incluyendo celtas, íberos y griegos. Los acuerdos comerciales de Cartago.
Cartago firmó numerosos acuerdos comerciales que aseguraron su posición dominante en el Mediterráneo, abriendo rutas hacia nuevos mercados. El arte de la navegación cartaginesa. Los cartagineses eran expertos navegantes, con conocimientos detallados de las corrientes y vientos del Mediterráneo que les permitían realizar viajes largos y peligrosos. La arquitectura militar de Cartago. La arquitectura militar cartaginesa incluía murallas masivas, fortalezas y sistemas defensivos avanzados que protegían sus ciudades y territorios. La influencia cartaginesa en la península itálica. Aunque su presencia en la península itálica fue limitada, la influencia cartaginesa se hizo sentir a través del comercio y las alianzas con tribus locales. Las colonias y puestos comerciales en el norte de África. Cartago estableció una red de colonias y puestos comerciales a lo largo de la costa africana, extendiendo su control sobre la región y facilitando el comercio. Los guerreros elefantes de Cartago. Los elefantes de guerra, una de las armas más temidas del ejército cartaginés, jugaron un papel crucial en muchas de sus campañas militares. Las leyes y la justicia en Cartago. Cartago tenía un sistema legal complejo y bien desarrollado, con leyes que regulaban la vida comercial, política y social. La escultura y la ornamentación en Cartago. La escultura cartaginesa era notable por su realismo y detallismo, reflejando una rica tradición artística influenciada por sus vecinos mediterráneos. Las relaciones con Egipto. Las relaciones entre Cartago y Egipto fueron generalmente amistosas, con intercambios comerciales y diplomáticos que beneficiaron a ambas potencias. La cerámica cartaginesa. La cerámica cartaginesa es reconocida por su alta calidad y belleza, con estilos que reflejan la diversidad cultural de la ciudad. El papel de Cartago en la expansión del comercio fenicio. Cartago fue clave en la expansión del comercio fenicio por el Mediterráneo occidental, actuando como un nodo central en una vasta red comercial. La figura de Amílcar Barca. Amílcar Barca, padre de Aníbal, fue uno de los generales más importantes de Cartago, iniciando la expansión en Hispania y preparando el camino para la Segunda Guerra Púnica. La dinastía de los Bárquidas. La dinastía de los Bárquidas con Amílcar, Asdrúbal y Aníbal, marcó una era de grandes conquistas y desafíos para Cartago, especialmente en su lucha contra Roma. Los pueblos y aliados de Cartago. Cartago contaba con numerosos aliados entre las tribus de África y Europa, que proporcionaban tropas y recursos en tiempos de guerra. La economía cartaginesa postguerra púnica. A pesar de las devastaciones de las guerras púnicas, Cartago logró reconstruir su economía, aunque bajo la estricta supervisión de Roma. La medicina y la ciencia en Cartago. Cartago también hizo contribuciones a la medicina y la ciencia, aunque gran parte de su conocimiento se perdió tras la destrucción de la ciudad. Los ritos de iniciación y los misterios religiosos. Los cartagineses tenían ritos de iniciación y prácticas religiosas que eran secretas y exclusivas, influenciadas por sus orígenes fenicios. La cartografía y el conocimiento geográfico. La cartografía cartaginesa fue avanzada para su tiempo, con exploradores como Annon que ampliaron el conocimiento geográfico del Mediterráneo y más allá. Las leyendas y mitos cartagineses. La rica mitología cartaginesa incluía historias de héroes, dioses y criaturas míticas, algunas de las cuales han perdurado a través de los siglos. El comercio de metales y minerales. El comercio de metales como el hierro, el estaño y el oro fue una parte esencial de la economía cartaginesa, con minas explotadas en Hispania y África. La arquitectura religiosa en Cartago. La arquitectura religiosa en Cartago era monumental, con grandes templos dedicados a Baal, Tanit y otros dioses del panteón fenicio. La expansión hacia el oeste, las Islas Baleares. Cartago también expandió su influencia hacia el oeste, estableciendo colonias en las Islas Baleares, que se convirtieron en importantes centros comerciales. El culto a Melkart. Melkart, el dios patrón de Tiro, tenía un culto importante en Cartago, simbolizando el poder y la protección divina de la ciudad. El comercio de especias y productos de lujo. Cartago comerciaba no solo con bienes básicos, sino también con productos de lujo como especias, perfumes y joyas, que eran muy valorados en toda la cuenca mediterránea. La red de carreteras y vías comerciales. Cartago desarrolló una extensa red de carreteras que facilitaba el comercio terrestre, conectando ciudades y puestos comerciales en su imperio. La resistencia cartaginesa durante las guerras púnicas.
A pesar de las terribles pérdidas, los cartagineses resistieron con tenacidad durante las guerras púnicas, mostrando un coraje y determinación admirables. Los recursos naturales de Cartago. Los recursos naturales de Cartago como metales, madera y recursos agrícolas, fueron clave para su desarrollo económico y militar. La batalla de Egates y el fin de la Primera Guerra Púnica. La batalla de Egates en 241 a.C. fue la última gran batalla de la Primera Guerra Púnica, sellando la derrota de Cartago frente a Roma. La presencia cartaginesa en Sicilia. Sicilia fue un campo de batalla crucial entre Cartago y Roma, con numerosas colonias y fortificaciones cartaginesas establecidas en la isla. Las grandes familias nobles de Cartago. Las grandes familias de la nobleza cartaginesa, como los bárquidas, jugaron roles determinantes en la política y la guerra de la ciudad. El comercio de vinos y aceites. El vino y el aceite de oliva eran productos clave en el comercio cartaginés, exportados a todo el Mediterráneo desde sus vastos olivares y viñedos. Las colonias en Cerdeña y Córcega. Cerdeña y Córcega fueron importantes centros de influencia cartaginesa, con asentamientos que controlaban rutas comerciales y recursos estratégicos. La navegación cartaginesa y la exploración del Atlántico. Los cartagineses fueron pioneros en la exploración del Atlántico con expediciones legendarias como la de Annon, que exploró la costa africana más allá de los pilares de Hércules. La filosofía y el pensamiento cartaginés. Aunque menos documentado, Cartago tenía su propia tradición filosófica y de pensamiento, influenciada por sus raíces fenicias y las culturas con las que comerciaba. La mitología comparada, Fenicia y Cartago. La mitología cartaginesa era una extensión de la fenicia, con dioses y mitos que compartían, aunque adaptados al contexto cultural y geográfico de Cartago. La arquitectura residencial en Cartago. Las viviendas en Cartago reflejaban una sociedad estratificada, con lujosas villas para la élite y viviendas más modestas para los comerciantes y artesanos. La escritura y la literatura cartaginesa. La escritura púnica se utilizó no solo para la administración y el comercio, sino también en la creación de literatura, aunque gran parte de ella se ha perdido. Los guerreros cartagineses. Los guerreros cartagineses eran famosos por su disciplina y su capacidad en combate, combinando tácticas tradicionales con innovaciones militares. La vida diaria en Cartago. La vida diaria en Cartago era dinámica y multifacética, con un vibrante mercado, actividades religiosas y una rica vida cultural que reflejaba la diversidad de su población. El legado de Cartago en la historia mediterránea. Aunque Cartago fue finalmente destruida, su legado perdura en la historia mediterránea a través de sus contribuciones culturales, comerciales y militares. El impacto cultural de la destrucción de Cartago. La completa destrucción de Cartago por los romanos en 146 a.C. marcó el final de una era en el Mediterráneo, y su impacto cultural se sintió a través de la pérdida de una civilización avanzada y el cambio en la dinámica de poder. La reconstrucción de Cartago bajo Roma. Tras su destrucción, Roma reconstruyó Cartago en el 44 a.C. bajo el mando de Julio César, transformándola en una próspera colonia romana que eventualmente se convertiría en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. El rol de Cartago en la Guerra Civil de Roma. Durante las guerras civiles romanas, Cartago jugó un papel estratégico y militar importante, sirviendo como un bastión crucial en las disputas entre las facciones romanas. Cartago en la literatura romana. Los escritores romanos como Cicerón y Virgilio mencionaron a Cartago en sus obras, a menudo contrastándola con Roma y reflejando la percepción romana de su antigua rival. Las influencias cartaginesas en el derecho romano. Aunque Cartago fue destruida, algunos aspectos de su sistema legal y administrativo influyeron en el derecho romano, especialmente en áreas relacionadas con el comercio y la administración pública. La evidencia arqueológica moderna de Cartago. Las excavaciones arqueológicas modernas han desenterrado numerosos artefactos y estructuras cartaginesas, proporcionando nuevas perspectivas sobre la vida en Cartago y sus interacciones con otras culturas. La herencia cultural cartaginesa en Túnez. La herencia cultural de Cartago sigue viva en Túnez, donde las festividades, el arte y la arquitectura modernas conservan aspectos de la antigua civilización. El mito de Aníbal y su legado en la cultura popular. Aníbal Barca es una figura legendaria cuya historia ha capturado la imaginación de generaciones, inspirando numerosas representaciones en la cultura popular y estudios históricos.